a los seres humanos en lo general y obviamente a los creyentes en lo particular. Hoy vamos a iniciar con el tema de la creación, porque es importante que tomemos el contexto en el que Dios nos da la enseñanza para que tú y yo podamos tanto creer, entender todo lo que Dios hizo y la importancia que tiene este tema para nosotros. Así que, Padre, yo oro para que tú nos permitas entender tu palabra, que abras nuestro corazón, que podamos creerte, creer lo que dice, sacar de nuestra mente toda ideología contraria a tu palabra y podamos ser renovados también en ello. Permíteme ser claro y que cada uno de nosotros al abrir la Biblia podamos recibir de parte tuya en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a Romanos 8:22, que dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto. Dios diseñó la vida de una manera muy variada, desde los seres vivos microscópicos, donde necesitas un microscopio para poderlos mirar, hasta los grandes monstruos, como podemos leer en la propia Biblia, y obviamente la historia nos refiere los grandes animales que han llegado a existir, tanto en el agua como en la tierra. Y todo esto Dios lo creó para darle al ser humano una riqueza en el planeta, ya que lo mismo tenemos animales domésticos que nos hacen la vida más agradable. Por ejemplo, las mascotas. Tú tienes una mascota en tu casa. Déjame platicarte que nosotros en la familia Rocha Vega tenemos 4 mascotas. Tenemos una puerquita que ahí la ves, se llama Piglet. Ella es de nuestra hija Nirel. Una puerquita muy simpática, pero también tenemos 2 perritas que son Holly y Kiara. Esas 2 perritas que son bien cariñosas, muy amistosas. De hecho, cuando llegamos nos reciben con mucho escándalo, mucho ruido. Y cuando alguien va a visitarnos a la casa de ustedes o llega alguna persona a entregar algo que solicitamos, ellas creen que las van a visitar a ellas y entonces se ponen felices, son sociables. Y tenemos un pez que es de nuestra hija Eidel y bueno, siempre los animalitos te hacen la vida agradable, te hacen la vida muy, muy simpática. Y a lo mejor tú tienes en tu casa un perrito, un gato, yo no sé qué puedas tener tú en tu casa, pero es tan bonito y son tan cariñosos que te llegas a encariñar con ellos, que los llegas a querer como si fueran parte de tu propia familia. Pero vamos, ha habido muchos otros animales que el hombre ha logrado domesticar, utilizar. Por ejemplo, las palomas en el pasado, que se han utilizado como palomas mensajeras. Eso te habla de la inteligencia tanto del hombre, que pudo domesticar a un ave, y la inteligencia de las aves de poder cumplir con su cometido. Para los más chavos que usan el Twitter y que a lo mejor no saben de dónde viene su logotipo, bueno, justamente porque en el pasado las palomas han sido el correo durante muchos años para beneficio del hombre. Pero el hombre también ha utilizado a los animales en el campo, como el burro, el toro, el buey, para labores del campo, o han llegado a utilizar también a diferentes animales para el transporte, como el burro, la mula, el caballo, el camello, el elefante. Hay animales que se han utilizado también para diversión, para deportes, como carreras de caballos, carreras de perros, animales acuáticos que nos han hecho la vida muy, muy, muy agradable también. A lo mejor un día tú te has ido a nadar con los delfines y puede ser que estés de acuerdo o no estés de acuerdo en el uso en que se le dan, pero seguramente tú has visto espectáculos con focas, con ballenas, con delfines, y son cosas bonitas que te hacen pasar un rato muy agradable. Pero vamos, eso es parte del dominio que Dios le dio al hombre sobre la creación. Incluso hay animales que nos permiten tener alimentos. Por ejemplo, tomamos el huevo de la gallina o de la codorniz,
o tomamos la leche de la vaca, o tomamos la carne del toro, y hay animales que nos proveen de ropa, como las ovejas que nos dan lana, o las cabras, incluso los gusanos y algunas especies de arañas que proveen la seda. Es increíble cómo Dios diseña la vida y diseña los animales, y a través de los animales el Señor nos da una lección y además nos provee y permite que el ser humano utilice su inteligencia para sacar provecho de todo ello. Es increíble la forma en que Dios diseñó todo. Así lo hizo desde Génesis capítulo 1, versículo 20. Y vamos a leer del 20 al 31 y quiero ir haciendo algunos pequeños comentarios para que tú entiendas algunas cosas importantes. Entonces dijo Dios que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida. Nota que la vida comienza en el agua y los primeros seres vivos que Dios crea dentro de los animales, ya había creado obviamente a los árboles, pero dentro de los animales son los peces. Y luego, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Fue el segundo grupo de animales, las aves. Así que Dios creó los grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua, y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, que los peces llenen los mares y las aves se multipliquen sobre la tierra. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. ¿En qué momento se cumplió esto? En el quinto día de la creación. Y eso es importante que tú lo vayas tomando en cuenta. Entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y eso fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños, cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios dijo: hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo: miren, y esto es muy importante, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento. Y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo. Es decir, para todo lo que tiene vida. Y eso fue lo que sucedió. Nota que todos los animales, en el principio, todos eran vegetarianos. Nadie comía carne. ¿Por qué? Porque no había entrado la muerte todavía al planeta Tierra. Así Dios creó todo. Versículo 31 dice: entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Así que en el quinto día Dios creó los peces y las aves. En el sexto día todos los animales terrestres, y todo era vegetariano. Todos comían plantas, semillas, frutas, etc. Pero nadie comía, o ningún animal comía a otro animal, como podemos ver hoy en día. Así que desde el relato de la creación hasta las bestias simbólicas del Apocalipsis, esas que ves y que a lo mejor no alcanzas a entender qué son, la Biblia abunda en animales de todo tipo de descripción.
Y Dios hizo desfilar a los animales ante el primer hombre para que Adán les pusiera nombre. Y en realidad ha habido animales que tal vez no se conocían porque algunos son endémicos de América Latina o del continente americano, algunos incluso solamente de México. Y en aquel entonces evidentemente ya existía América, ya existía el continente, pero aquellos habitantes del Medio Oriente no habían venido hasta América y no conocían algunos animales. Pero somos los seres humanos los que les hemos ido poniendo nombres a esos animales. En Génesis 2, 19 y 20 dice: entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo, y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos, y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Ahora, curiosamente, es por medio de los animales que han ocurrido los eventos más importantes para la humanidad. Que de una manera o de otra, es por medio de animales que se ha cambiado el curso de la historia, para bien o para mal. Son los animales quienes han intervenido en eventos que nos han ayudado o nos han perjudicado, nos han bendecido o nos han maldecido. Y por eso es que durante las próximas semanas, no te pierdas esta serie, estaremos estudiando lecciones de vida, lecciones que el Señor nos da y que utiliza a los animales para que tú y yo podamos entenderlo. Ahí vamos a tener la oportunidad de mirar la forma en que los animales han sido parte de la existencia del ser humano, así como las formas en que el Señor nos habla y enseña a través de los animales, a veces de manera real, directa, práctica, a veces de manera simbólica, pero Dios siempre nos habla. Ahora debemos de tomar en cuenta que hay 3 continentes que convergen en la Biblia o en la historia de la Biblia: Europa, Asia y África. Son lugares que se mencionan a lo largo de la Escritura, ubicando en el contexto de los animales de todas estas regiones de Europa, de Asia y de África, pudieron haberse llegado hasta Canaán, la zona del Medio Oriente, la tierra que hoy conocemos como Israel, desde las ovejas monteses que podían haber venido de la isla de Chipre a través de los barcos que llegaban de un lugar a otro, las gacelas del África, los osos de Siria. Hubo tiempos en que los israelitas vivieron en el exilio, como en Babilonia, en Egipto, en Persia. Ahí conocieron la flora y la fauna de esas naciones, así como los animales de su propia tierra. Ya en tiempos de Salomón nos damos cuenta cómo habían incluso animales exóticos que se comercializaban de un país a otro, en primer libro de Reyes 10:22. Y cito las Escrituras porque tenemos que entender que la Biblia nos habla de todo ello. A veces tú crees que el comercio internacional y la globalización es cosa del siglo XXI. No, si ves desde la Biblia ya existía esto. Ahí dice, cada 3 años la flota comercial que el rey tenía en el mar, flota comercial, junto con la flota de Hiram, regresaba de Tarsis trayendo plata, oro, plata y marfil, monos y mandriles. Obviamente el marfil es de los elefantes. Venía la flota de Tarsis y traía oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Wow. Entonces había monos, mandriles y pavos reales. Así que las naciones vecinas, tales como Asiria, también tenían sus zoológicos públicos. Incluso criaban a sus propios leones para la cacería real. Y acuérdate que cuando tenían enemigos o gente indeseable le echaban al foso de los leones, como le ocurrió al propio Daniel. En la Biblia se mencionan por lo menos 80 tipos de mamíferos.
Claro, esta no es una lista completa de los animales que vivían en la diminuta tierra de Canaán. Algunas veces si nos preguntamos, ¿hay en realidad esos dragones y unicornios? ¿Qué era del Behemoth y del Leviatán? En realidad los leones y los osos andaban buscando presas y comida en la tierra de Israel. ¿Qué clases de animales serían aquellos con nombres tan extraños que tú y yo cuando los leemos no los conocemos porque tal vez no tienen nada que ver en nuestros países? La Biblia también menciona animales muy conocidos, el ganado, los caballos, las ovejas, las cabras, etcétera, etcétera. A lo mejor tú te preguntarás, bueno, ¿y la gente de Israel también tenían perritos y gatitos? Porque la Biblia en ningún lado nos dice si tenían también para sus niños y sus niñas alguna mascota o tendrían loros y pericos y periquitos australianos y las aves que a nosotros nos gusta tanto tener. Obviamente la Biblia no se mete a ese nivel de detalle de la vida diaria, pero nos da muchos datos muy interesantes. ¿Cómo se identifican los animales? Bueno, no todas las preguntas tienen respuestas, porque algo del conocimiento respecto a los animales se ha perdido o se ha distorsionado en la transmisión del conocimiento al paso del tiempo. Mira, si muchas veces entre América Latina una palabra tiene significado diferente aquí que en Costa Rica o en Perú o en Argentina y hablamos el mismo idioma. Imagínate cuando estamos hablando no de una región que habla el mismo idioma, sino de dos culturas con idiomas tan opuestos o distintos como lo es el hebreo y el español, y sobre todo al paso de los tiempos cuando han pasado miles de años. Y evidentemente que eso genera una situación complicada, porque los traductores no alcanzan a entender de qué animal se está hablando cuando lo leen en el hebreo y cómo lo van a traducir o interpretar para colocarlo en la Biblia. Así que entre las traducciones de la Biblia, tú te vas a dar cuenta que se difiere considerablemente para poder identificar algunos animales. Un ejemplo muy sencillo. Si tú lees Éxodo 25:5, cuando se habla de las pieles que iban a cubrir el tabernáculo de reunión, dependiendo la traducción que tú leas, vas a encontrar que pueden referirse a pieles de tejón, pieles de delfín o pieles de marsopa. Obviamente, el problema para los traductores es ¿y cómo se decía delfín en el Antiguo Testamento o en tiempos de Moisés? Está complicado saberlo porque los idiomas también van evolucionando y van cambiando. Hay palabras que entran en desuso, algunas palabras fueron acuñadas recientemente. ¿O qué es una marsopa? Para la mayor parte de la gente eso no queda completamente claro. Pero este es un solo ejemplo de los cambios que encontramos debido al idioma, al vocabulario y al tiempo, al hecho de que en algunas épocas, algunas especies pues tal vez no se conocían como se conocen el día de hoy, sobre todo porque no se tenía tanto acceso como lo tenemos hoy en día, o fueron cambiando de nombre dependiendo de la región o el tiempo. Miles de años han pasado desde que esos animales anduvieron por la tierra. En esos periodos no solamente los idiomas han evolucionado, también tenemos que entender y reconocer que ha habido extinción de especies animales. Muchas miles de animales han dejado de existir. Y tú y yo, en el año 2020, somos testigos de que muchos animales o han extinguido en años recientes o nos anuncian están en peligro de extinción. Es triste cuando dicen ya nada más quedan 5 ejemplares en el mundo entero, queda uno y muriéndose se acabó todo, etcétera, etcétera. Y no es cuento de la historia, es algo que tú y yo vemos todos los días. A lo mejor nuestros nietos van a preguntar, ¿y qué era eso? Y nadie les va a saber explicar y pensarán que es una leyenda, pero tú y yo que los conocimos podremos dar testimonio de que sí existieron. Así que quiero hablarte de los dinosaurios.
mejor vas a decir, oye, eso lo hubieras de enseñar en la primaria, no a nosotros. Pero mira, es un tema importante porque casi es el tema, más que cualquier otra cosa, se utiliza a los dinosaurios para adoctrinar a los niños y a los adultos con la idea de que la historia de la Tierra es de millones y millones de años. Con esta historia, este cuento, de alguna manera pretenden quitar la fe o la efectividad de la fe, la necesidad de la redención en Cristo, al quitar la efectividad y la claridad de el relato de la creación de Génesis capítulo 1 y capítulos subsiguientes, evidentemente que se echaría por tierra la necesidad de que Cristo muriera por nosotros. Se echa por tierra la idea de que el pecado le dio la entrada a la muerte al hombre y al género en general, a la vida animal. Y al aceptar el relato de una historia de millones y millones de años, estaríamos echando por tierra toda la doctrina cristiana tal como la conocemos. Por eso es que los dinosaurios han sido tan utilizados, porque está la corriente de los evolucionistas, aquellos que surgen de las ideas de Charles Darwin para poder hablar de ello. Ahora, no es que la Biblia esté peleada con la ciencia, porque aún la ciencia tiene muchas ramificaciones y tiene muchas interpretaciones. No todos los paleontólogos o gente que estudia acerca de los orígenes de la vida está de acuerdo con Charles Darwin. No todos creen en la evolución como tal. Es un segmento de la ciencia que cree en ello, pero otro segmento igual de importante no cree que eso sea cierto. Así que tenemos que entender que los dinosaurios solo son un misterio si se acepta la historia evolucionista de su pasado. ¿Qué dicen los evolucionistas? ¿De dónde sacaron estas ideas cuyo padre fue Darwin? Bueno, que los dinosaurios primeramente evolucionaron alrededor de hace 235 millones de años, mucho antes de que el hombre evolucionara y que ningún ser humano coexistiera con los dinosaurios. Su historia está registrada en las capas fósiles del mundo entero, las cuales se depositaron a través de millones y millones de años, que tuvieron éxito como un grupo de animales que eventualmente dominaron la Tierra. Sin embargo, dicen los evolucionistas, alrededor de hace 65 millones de años, algo sucedió que cambió todo aquello. Entonces vienen los cuentos de que los dinosaurios desaparecieron. La mayoría de los evolucionistas creen que algún tipo de cataclismo, como el impacto de un asteroide, terminó con ellos. Sin embargo, muchos evolucionistas afirman que algunos dinosaurios evolucionaron en aves y que por lo tanto no se extinguieron, sino que están volando alrededor de nosotros hasta el día de hoy. Otros dicen, bueno, ¿y quiénes son los hijos de los dinosaurios que no los encontramos por ningún lado? Es decir, ellos mismos no están completamente de acuerdo. ¿Qué dice la Biblia? Mucha gente pregunta, y a lo mejor esta tarde nos van a preguntar en el último punto, ¿y si existieron? Sí, sí existieron en la Biblia, los dinosaurios según la Biblia. Los dinosaurios existieron por primera vez hace unos 6,000 años. No hace 235 millones de años, hace 6,000 años. Recuerda, acabamos de leer Génesis 1, Dios creó los animales terrestres, ahí están los dinosaurios, y algunos seguramente eran animales acuáticos y aves. Entre el día quinto, las aves y los peces, o el día sexto, los animales terrestres, no más, hace 6,000 años. Y junto con otros animales terrestres, todos en realidad. Los creó igual que Adán y Eva. Así que Adán y Eva y todos los seres humanos que vivieron junto con Adán y Eva conocieron a los dinosaurios, sí. Y no estaban separados por eras de tiempo, por millones de años o por eones en el tiempo. Los dinosaurios no se tragaban a Adán y Eva y a los demás, porque a lo mejor tú tienes en la mente Jurassic Park
y el mundo perdido y cosas por el estilo. Esos son cuentos de ciencia ficción que se ha tomado mucho de lo que dicen los evolucionistas, sí. Pero al final de cuentas también acabamos de leer que todos los animales, incluyendo los dinosaurios, eran vegetarianos. Los dinosaurios no podían haberse extinguido antes de la aparición de las personas por una razón muy sencilla. Antes del hombre no existió la muerte. Y eso te tiene que quedar claro. Si los dinosaurios hubieran desaparecido antes del ser humano, eso quiere decir que la muerte existía antes del pecado. Y tú tienes que tener claro que el pecado es la causa de la muerte. La muerte no existió en sí misma. Dios no creó la muerte como compañera de la vida. Dios no creó la muerte como parte natural de la vida. La muerte entró únicamente después de que el hombre pecó. Así que los dinosaurios no podían haber muerto antes del pecado. En Romanos capítulo 5, versículo 12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán, pon atención, el pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Así que representantes de todo tipo y toda clase de animales terrestres que respiran aire, incluso de dinosaurios, entraron a bordo del arca de Noé. Sí, yo sé que tú tienes la imagen caricaturesca de Precious Moments y cosas así del arca de Noé con la jirafita, el elefantito, el caballo, etcétera. Y pensamos, ay, qué lindo ha de haber sido. Y a lo mejor nunca has pensado, bueno, ¿y por qué no entraron dinosaurios al arca de Noé? Todos los animales que se quedaron fuera del arca de Noé murieron en las circunstancias catastróficas del diluvio y muchos de sus restos se convirtieron en fósiles. Ahora sé que muchos me dirán, ¿y por qué Dios mató a los animales? ¿Ellos qué culpa tenían del pecado? Bueno, vamos a ver más adelante que la tierra se corrompió. Y al hablar de que la tierra se corrompió, también los animales mismos se corrompieron. Como leímos hace rato en Romanos, que la creación gime, la creación se corrompió. Y entonces al corromperse la creación, trajo más muerte y destrucción, pero todo ocasionado por el pecado del propio ser humano. Después del diluvio, alrededor de hace unos 4,300 años, 4,300 años, para que más o menos vaya llevando una relación de los tiempos, el remanente de los animales terrestres, incluso los dinosaurios, bajaron del arca y vivieron en el mundo actual, junto con otras personas. A causa del pecado vinieron juicios, vino maldición, vino el diluvio, y el mundo ha cambiado drásticamente. La Biblia nos habla del primer cambio climático. Cuando Dios creó todas las cosas, entre el cielo y la tierra había una capa de agua. Las aguas que estaban en los cielos y que obviamente evitaban que llegaran los rayos ultravioleta directos al ser humano y que obviamente eso impedía que el hombre envejeciera, porque Dios había diseñado al ser humano para ser eterno. Pero por eso vemos que los primeros seres humanos vivían en promedio arriba de los 900 años y podían seguirse multiplicando y no tenían ningún problema por la edad. Hoy a los 70, 80 años dicen que tus huesos, tus venas y tus órganos vitales ya se están volviendo viejos. Y por eso es que tú y yo nos aproximamos a la muerte entre más viejos nos volvemos. Pero al principio las cosas no eran así. Al principio Dios diseñó todo para que fuera eterno. Pero el primer gran cambio climático vino con el diluvio, cuando esa gran capa de agua que había en el cielo se vino a la tierra y desapareció. Y entonces comenzaron los cambios climáticos. Y obviamente, posteriores al diluvio hubo más cambios climáticos. Ya leemos en la Biblia que hubo tiempos de crisis donde la tierra se secó, donde no había productividad agrícola, donde hubo escasez de alimentos, donde empezó a haber plagas, enfermedades.
y las actividades de los hombres causadas por el pecado provocaron la extinción de varias clases de animales. Y obviamente los dinosaurios, como muchos otros animales, se extinguieron. El libro de Job es un libro muy interesante que nos menciona a los dinosaurios. Ahora quiero que tengas otra referencia histórica en el tiempo. Job vivió aproximadamente entre el año 1967 al año 1606 antes de Cristo. Si le agregas los 2020 años que van después de Cristo, por muy tarde, estamos hablando de que han transcurrido alrededor de 3,987 años. Vamos 4,000 años desde que Job nació y se da este relato. Y es donde aparece la historia de los dinosaurios. Y es interesante porque no te está hablando de millones y millones y millones de años. Ten en cuenta que en tiempos de Job todavía no se descubrían los fósiles que los excavadores modernos han descubierto a partir del año 1800 para acá y que Job no hubiera tenido elementos para hablar de ello. Pero fíjate bien, en el capítulo 40 de Job, capítulo 40, versículo 15 al 24, Dios reta a Job y le dice: mira, Behemoth, la bestia de las bestias, criatura mía. Ahora, ¿por qué lo tradujeron como Behemoth? Porque Casiodoro de Reina y los demás traductores que tradujeron la Biblia en ese entonces no sabían cómo traducir Behemoth. La palabra dinosaurio todavía no se inventaba. La palabra, no el animal, la palabra dinosaurio fue acuñada, fue inventada en el Reino Unido en el año de 1841 de nuestra época. Así que estamos hablando de que Casiodoro de Reina obviamente no conoció la palabra dinosaurio y no sabía cómo traducir esto. Y los demás traductores en los demás idiomas tampoco. Así que dejaron Behemoth, la bestia de las bestias, criatura mía, lo mismo que tú. Se alimenta de hierba como los bueyes. Fíjate, era vegetariano. Su fuerza se concentra en sus lomos y su vigor se halla en los músculos de su vientre. Y luego viene el versículo 17. Sacude su cola como un cedro. Algunos comentarios, incluso algunas Biblias dicen posiblemente se refiere al elefante o al hipopótamo o al rinoceronte. Observa la cola de un elefante, de un hipopótamo, de un rinoceronte, no parece un cedro. Incluso la cola del hipopótamo parece un pedacito de piel que le sobresaliera de la parte trasera de su cuerpo. Su cola se sacude como la de un cedro. Ve la cola de un dinosaurio en esas reconstrucciones maravillosas que han hecho a través de la computación y con los fósiles que han encontrado, y te das cuenta que realmente se refiere a ello. Los tendones de sus muslos se entrelazan y sus huesos parecen barras de bronce. Sus patas son tan fuertes como el hierro. Behemoth fue mi primera obra. Fíjate lo que Dios dice. Fue mi primera obra. Yo lo hice y solo yo puedo matarlo. En los montes crece hierba para él y ahí retosan las bestias del campo. Behemoth se echa entre los juncos, se echa entre las matas de los esteros. La sombra de los árboles lo resguardan, los sauces del arroyo lo rodean. Si el río se desborda, él no se espanta, se queda tranquilo aunque el río Jordán lo cubra. ¿Te das cuenta? El río Jordán está en Israel. Quiere decir que hubo dinosaurios en tierras bíblicas. ¿Quién puede atacarlo estando él despierto? ¿Quién puede acercarse a él y horadarle el hocico? Ahora, hay un capítulo entero, el capítulo 41, en donde Dios sigue hablando y reta a Job y menciona otro animal que tampoco han sabido los traductores de la Biblia en ningún tiempo cómo traducir: el leviatán. Algunos han llegado a pensar que posiblemente se refería al cocodrilo o algo así, pero
Yo quiero llamar tu atención en algunos detalles que son muy importantes de este capítulo 41 y es interesantísimo. Fíjate bien, puedes capturar a Leviatán con un anzuelo o poner un lazo alrededor de su quijada. Puedes atar su nariz con una cuerda o atravesar su boca con una estaca. Te rogará misericordia o suplicará compasión. ¿Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida? Puedes hacer de él una mascota como un pájaro o darlo a tus niñas para que jueguen con él. Intentarán, es interesante las preguntas, imagínate las hijas de Job ahí con su dinosaurio, como si fueran los picapiedra, ¿verdad? Algo semejante. Creo que es más real los picapiedra que otras cosas, porque ellos ponen que convivían con Dino. Bueno, pero fíjate la descripción que hace la Biblia. ¿Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas? ¿Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón? Si le pones la mano encima, te dará una batalla que no olvidarás. No volverás a intentarlo. Es inútil tratar de capturarlo. El cazador que lo intente será derribado. Y tú ves que hay cocodrilos en los zoológicos y acuarios de todo el mundo. Pero seguimos leyendo. Y como nadie se atreve a molestarlo a él, ¿quién podrá hacerme frente a mí? ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Quiero hacer hincapié en las extremidades de Leviatán, en su enorme fuerza y en su apariencia tan llena de gracia. ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Y quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus dientes dan terror. ¿Has visto los dientes de los dinosaurios? Dan terror. ¿Quién podría abrir sus mandíbulas a la fuerza? Sus escamas son como hileras de escudos fuertemente selladas. Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas. Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente. Están entrelazadas y nada puede traspasárselas. Pero a partir del versículo 18 viene una descripción que realmente nos hace pensar en el tipo de animal que era este y lo que tiene. Fíjate lo que dice. Cuando estornuda, lanza destellos de luz. ¿Has visto alguna vez un cocodrilo sacar fuego? Y a lo mejor tú piensas que los dragones que se escuchan a veces en el Oriente son leyendas, historias, cuentos místicos, pero ve lo que está diciendo la Biblia de uno de esos animales que ya desaparecieron. Yo no sé si era un dragón o si era un dinosaurio, pero dice, sus ojos son como el rojo amanecer, el rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices como el vapor de una olla calentada al fuego hecha de juncos. Su aliento podría encender el carbón, porque de su boca salen llamaradas. Son detalles que no podemos pasar por alto y que Dios le está diciendo a un ser humano que los conoce, Job. La tremenda fuerza del cuello de Leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme y no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Cuando se levanta, los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. Ahora vea lo que dice a continuación, y esto no encaja con el cocodrilo. El hierro no es más que paja para esa criatura, y el bronce madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras tiradas con honda son como trocitos de hierba. Los garrotes son como una brizna de hierba, y se ríe del silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro.
El leviatán hace hervir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla del ungüento. Deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es sin igual. Ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa. Es el rey de las bestias. Si uno es evolucionista, cree las teorías de Darwin, aceptará el relato bíblico de la historia como algo absurdo. Y todos los científicos tienen las mismas pruebas, todos tienen el mismo mundo, todos tienen los mismos fósiles, los mismos seres vivientes, el mismo universo. Nadie puede obtener pruebas de otra fuente distinta. Y tal vez te preguntes, bueno, y si las pruebas son las mismas, ¿cómo es que hay explicaciones tan diferentes? La razón es que los científicos solamente tienen el presente y los fósiles de los dinosaurios pues nos hablan del pasado. Así que los científicos tratan de conectar el presente con el pasado. La ciencia que trata con estas cuestiones se conoce como la paleontología, el estudio de los fósiles o la ciencia de los orígenes. La diferencia con otras ciencias es que en cualquier otra ciencia se pueden repetir experimentos con datos y cuando hay variables se pueden identificar. La paleontología, pese a ser una ciencia, no cuenta con esos datos exactos, así que muchos de interpretación, porque nadie sabe a ciencia exacta qué pasó hace miles de años. Así que entre los propios científicos hay un dicho que la paleontología es como la política de las ciencias. ¿Por qué? Porque así como en política nadie se pone de acuerdo, unos piensan una cosa y otros piensan otra, en paleontología, dada la interpretación de los hechos, cada quien puede interpretar lo que quiera. Y un paleontólogo difícilmente puede experimentar y decir, a ver cómo funcionaban las cosas hace miles de años. Un paleontólogo que cree en el relato bíblico y que afirma ser la palabra de Dios, llegará a la conclusión distinta a la de un paleontólogo ateo que rechaza la Biblia. La negación deliberada de la palabra de Dios. En 2 de Pedro capítulo 3 del 3 al 7 dice, sobre todo quiero recordarles que en los últimos días vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Fíjate lo que dice el versículo 5. Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos al ordenarlo con una sola palabra. Y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esta misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego. Están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Esta es la raíz por la que hay muchas disputas sobre la ciencia de manera histórica. Y no que la ciencia esté peleada con la Biblia, sino algunos segmentos que pretenden eliminar el relato bíblico o hacerlo pasar como un cuento de hadas. Muchas personas piensan que la Biblia es solo un libro de religión, de salvación o de términos espirituales. Pero yo te quiero recordar que la Biblia es la palabra de Dios y es el relato que nos habla de la historia del universo y que nos habla el origen del universo, pero nos habla también el final del universo. Nos dice cómo comenzó todo, pero también nos dice cómo va a terminar todo. Así que nos da un panorama completo de la historia, pasado, presente y futuro. Así que los huesos de los fósiles de los dinosaurios se encuentran alrededor del mundo. Y muchos de estos hallazgos consisten solo en fragmentos de huesos, pero se han encontrado algunos esqueletos casi completos. Así que los científicos han podido describir muchas clases distintas de dinosaurios basados en algunas características distintivas por su cráneo, por sus extremidades, etc. ¿Por qué la Biblia nos hace esta mención de los dinosaurios?
Algunas personas piensan que la Biblia no menciona a los dinosaurios por el hecho de que no se menciona la palabra dinosaurio en la Biblia. Pero ya te dije, la palabra dinosaurio se inventó en el año 1841 cuando un famoso anatomista británico y el primer superintendente del Museo Británico, el señor Ricardo Owen, vio los huesos de algo que nunca había visto y él le puso la palabra dinosaurio. Le vino a la mente, le inventó, la acuñó. Fue la primera vez que se mencionó. Él quería referirse a un lagarto terrible o algo así. Él mismo no sabía lo que estaba viendo. Y al igual que las leyendas del diluvio se basan en el diluvio de Noé, porque hay mucha gente que dice, pero es que hay muchos libros alrededor del mundo entero que también refieren a un diluvio. Claro, porque todos venimos de Noé, su esposa y sus 3 hijos. Es obvio que si todas las civilizaciones vienen de ahí, existan relatos del diluvio alrededor del mundo. Pero hay otros pasajes, no solamente Job, que nos hablan de este tipo de animales. Seguramente tú has visto la película del Parque Jurásico o El Mundo Perdido y te darás cuenta que había o te presentan desde dinosaurios pequeños hasta dinosaurios que volaban. Y bueno, fíjate bien, el Salmo 74, 13 y 14, Salmo 74, 13 y 14 dice, tú dividiste el mar con tu poder, les rompiste la cabeza a los monstruos marinos, tú aplastaste las cabezas de Leviatán y lo diste por comida a las jaurías del desierto. El profeta Isaías más o menos vivió en el año 700 antes de Cristo, así que estamos hablando alrededor de 2700 años. No es mucho tiempo si pensamos en que los evolucionistas darwinianos hablan de millones de años. Y fíjate lo que él dice, Isaías 27:1. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a Leviatán, la serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrolla. Él matará al dragón del mar. Y aunque la palabra dinosaurio se refiere estrictamente a animales terrestres, también entendemos que había dinosaurios que podían ser acuáticos o voladores. Isaías, el propio Isaías en el capítulo 30, versículo 6, nos habla de una serpiente que volaba. Y también nos habla de su extinción. Es interesante porque dice, por tierra de tribulación y angustia, de donde salen la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, al lomo de asno y sobre las jorobas de sus camellos llevan sus riquezas y sus tesoros a un pueblo que no les será de provecho. Así que existe en el mundo la evidencia de que los dinosaurios existieron y la Biblia los menciona. Pero también existe la evidencia de que no son tan viejos como los evolucionistas sostienen. Por ejemplo, en el año 2005, algunos científicos que trabajaban en el estado de Montana, en Estados Unidos, hicieron un descubrimiento sorprendente de un fémur del tiranosaurio Rex, que aún tenía blando y bien conservados sus tejidos, incluyendo vasos sanguíneos y algunas células. Fue un descubrimiento impactante para el mundo científico. Y los evolucionistas no supieron cómo explicar, porque según su teoría de los millones de años, esos tejidos ya no deberían existir. Así que esto que se ha ido descubriendo en la vertiente norte también del estado de Alaska, pues también sorprende. Imagínate encontrar fósiles debajo del hielo. Las preguntas, ¿y qué comían? Bueno, las películas del Parque Jurásico y El Mundo Perdido nos presentan que eran agresivos, carnívoros, etc. Ya leímos hace rato que eran vegetarianos y que finalmente eran parte de la creación de Dios. Pero recuerda que después del pecado todo cambió. Algunos animales comenzaron a comerse unos a otros. Aún en los días de posteriores a Noé, pues Dios describió que la tierra se había corrompido. En Génesis 6, 11 y 12 dice, ahora bien,
Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia. Dios observó toda la corrupción que había en el mundo, porque todos en la tierra eran corruptos, toda carne. Cuando habla de ello, no solamente los seres humanos, los animales también se corrompieron, y por eso es que se rompió el esquema de ser vegetarianos y empezaron a comerse unos animales a otros. En Génesis 9, del 2 al 4 dice: todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo, todos los animales pequeños que corren por el suelo y todos los peces del mar tendrán temor y terror de ustedes. Yo los he puesto bajo autoridad, se los he dado a ustedes como alimento, como les he dado también los granos y las verduras, pero nunca deben de comer de ninguna carne con su vida, es decir, que aún tenga sangre. Si te das cuenta, Dios en un momento dado quita esa restricción porque el mundo se ha corrompido, y entonces Dios permite que el hombre y los animales puedan comerse entre sí, el hombre a los animales y los animales entre sí. Así que quiero enfatizar por qué es importante, porque el relato de Génesis nos enseña que el pecado le dio entrada a la muerte. La muerte no fue por un cataclismo anterior al pecado. En Génesis 3, 17 al 19 dice que Dios dijo al hombre: dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa. Toda tu vida lucharás para poder vivir en ella. Te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos. Con el sudor de tu frente obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra, porque de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Así que si el derramamiento de la sangre se produjo antes del pecado, el huerto del Edén sería una doctrina falsa, sería un cuento, y entonces la muerte de Cristo en la cruz sería innecesaria y toda la Biblia sería echada a la basura. ¿Entiendes por qué es importante entender lo que Dios dice y sacar de nuestra cabeza toda la ilusión y la mentira que nos han vendido con las doctrinas de la evolución? Apocalipsis 21 del 1 al 4 dice: entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios, como una novia hermosamente vestida para su esposo. Oí una fuerte voz que salía del trono y decía: miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos, y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas estas cosas ya no existirán más. Lo que relata Apocalipsis es que al final, tú y yo y quienes estemos con Él, volveremos a convivir como fue en el tiempo de la creación, incluyendo los animales. Así que quiero dejarte claro por qué es importante entender esto. Porque la enseñanza de millones de años de muerte, de enfermedad y de sufrimiento antes del pecado de Adán es un ataque directo al fundamento del mensaje de la cruz. Si se acepta la palabra de Dios, comenzando con Génesis, como verdadera y fidedigna, entonces podemos entender. Quizás la parte complicada es pensar que los dinosaurios pudieron haber convivido con el ser humano. Quizás es la parte que los historiadores, los paleontólogos, los científicos no han logrado conectar. Cuando entendemos que la Biblia nos dice que aún en tiempos de Isaías dichos animales todavía existían, podemos entender muchas cosas. La pregunta es: ¿por qué Dios decidió extinguirlos? No sé, eso no nos dice la Biblia. Lo que sí entendemos es que el hombre mismo, por su pecado, ha llevado a la extinción de muchas razas de animales, muchas especies, y no podemos culpar a Dios de lo que es nuestro pecado.
Yo solamente quiero orar para terminar por los niños, los adolescentes, los jóvenes, los que están en la escuela bombardeados con tantas historias, pero también por muchos adultos que a lo mejor tienen muchas ideas equivocadas en su cabeza y les cuesta trabajo entender. Hay gente que dice, yo creo en todo menos en Génesis. Mira, si no crees en Génesis, tu fe es vana, porque Cristo Jesús murió, porque el pecado entró, le dio entrada a la muerte y el pecado comenzó en Génesis. Así que si la historia del Génesis para ti es un cuento, la muerte de Cristo en la cruz es un cuento. Tan importante es la muerte de Cristo como entender que Génesis es una realidad. Padre, yo quiero orar esta tarde por los niños, los adolescentes y los jóvenes. Tú sabes de qué manera son bombardeados, de qué manera son atacados, de qué manera les intentan infundir ideas, teorías, mentiras, cuentos, historias. Pero tu palabra nos enseña la verdad. Por eso Jesús dice que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Yo oro porque estos niños puedan ser libres de mentiras, libres de ideologías, libres de doctrinas erróneas. Y aún nosotros como adultos tengamos la conciencia y el conocimiento pleno de lo que tú dices en tu palabra. Yo te alabo, Rey, porque tú eres bueno y fiel, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero sus comentarios y preguntas para el último punto y vamos con Sharon y con Gaby a ver qué tal nos fue con las calatrias.